Hola a todos, bienvenidos, espero que estén muy bien. Vamos a continuar con la serie Giel, el agua de los 4 elementos. ¿Cómo podía considerar eso una mala noticia? Es una gran oportunidad para aprender más sobre el funcionamiento de Watin y avanzar en el desarrollo de sus habilidades, aunque había decidido no contarle a su hermano Pimpag sobre el proyecto para evitar acusaciones de competencia desleal, y esta oportunidad le ayudaría a crecer. Quién sabe, quizás en el futuro su padre le permitiría colaborar directamente con el equipo de Guachara. Parece que realmente disfrutas trabajando, Lada. Quiero mejorar aún más, por favor, guíame, Pri. Cuento contigo. Lada hizo una humilde reverencia, mostrando respeto y gratitud, esperando que Pri continuara apoyándola y no se arrepintiera de confiar en ella para ayudar con los proyectos. El otro día dije que me gustaba trabajar, pero Pri no tenía por qué tener tanto trabajo. La competente asistente observó la pila de documentos amontonados sobre su escritorio, formando casi una montaña. Prin le había dejado todo para que lo revisara antes de presentar los detalles del nuevo proyecto de Apo para su aprobación final. Mientras tanto, la secretaria principal y el jefe de Watin habían estado juntos en una reunión externa desde primera hora de la mañana, dejándola sola en la oficina con tanta carga de trabajo. Me olvidé de preguntar si el trabajo extra viene con pago de horas extras. La dama murmuraba para sí misma mientras tecleaba. Concentrada en completar los documentos según las instrucciones, sabía que tenía que abordar la tarea una a una. De lo contrario, para la hora del almuerzo probablemente no tendría tiempo para descansar, comer y reponer fuerzas. Ya es hora del almuerzo y todavía estás muy concentrada en el trabajo. Hola, ¿vienes a ver a la jefa? No está, salió temprano esta mañana para una reunión con Pri y no volverá hasta tarde. Claro que no vine a verla a ella. La dama frunció el ceño confundida por la situación. Pero pronto se dio cuenta de quién estaba frente a ella, sorprendida. Se levantó rápidamente e hizo una reverencia respetuosa al verdadero dueño del hotel, Kun Addison, quien ahora estaba presente frente a su escritorio. Señor Addison, le pido disculpas por mi falta de modales. Eres la Da, ¿verdad? Sí, mi nombre es Chon Lada. ¿Mi hija fue la que te pidió que vinieras a trabajar aquí? ¿Se refiere a la jefa? Sí, solo tengo una hija. Disculpe, señor, pero por lo que dijo, ¿no vine a hablar con la jefa? ¿Puedo ayudar en algo? Estoy a su disposición para lo que necesite. En realidad vine a hablar contigo, Lada. ¿Conmigo? Ya es hora de comer. No está bien que mi hija te deje aquí trabajando sin parar. Almorcemos juntos. Tengo muchas cosas que hablar. Pero, vamos, no te preocupes por lo que diga mi hija. Me voy a encargar yo solo. Me encargaré de todo. Esta situación definitivamente iba a causar un escándalo mayor. ¿Qué significaba para el dueño del grupo Watin venir personalmente a hablar con ella e incluso invitarla a almorzar? Apple había ordenado a Lada que desmintiera de inmediato cualquier rumor que llegara a oídos de su padre. Pero en este caso ni siquiera tuvo la oportunidad de negarse. Esta vez ni siquiera había planeado o creado ninguna situación. John Lada, sí señor. Cuando no estemos trabajando no me llames señor. Ya te dije que puedes llamarme papá, igual que Apple. Preferiría no hacerlo, señor. Creo que es más apropiado llamarlo señor Addison. Pero aún no está saliendo con Apo. He oído que están juntas. Eso no es verdad. Apo y yo solo somos jefa y empleada. No estamos saliendo. Esta era una situación que la edad debía aclarar de inmediato. Ni a ella ni a Apo le gustaba ser blanco de rumores. Quería dejar absolutamente claro que no era más que un gran malentendido. En serio, pero cuando le hablé a ti de Apo, no negó nada. La edad esbozó una sonrisa incómoda, pero su mente ya estaba reponiendo la situación. Apo probablemente no pudo refutar la conversación, porque el señor fue directo y conciso, y así terminó allí almorzando con él intentando controlar la confusión. Le aseguro, señor, que mi conexión con Apo es estrictamente profesional. No hay nada personal entre nosotras, a pesar de que la gente del hotel puede imaginar algunas cosas. Entonces dime, Chonleda, ¿qué le pasó a Apo? Así podré ayudarla a mejorar. ¿Por qué lo pregunta? Porque no quiero que Apo esté sola ni aislada. Quiero que tenga a alguien en su corazón. Y si ese eres tú, mucho mejor. Eres guapa, encantadora e interesante. ¿No te gusta ni un poco mi hija? ¿O acaso mi hija tiene algo que aleja a las personas? El señor Addison quería saber los defectos de su hija. A la edad le encantaría enumerar todo lo que había observado, pero su expresión seria le hizo dudar. Ella simplemente sonrió sin saber qué decir. Es porque trabajo demasiado, ¿verdad? ¿Es por eso que no te gusta o es porque no te dedico tiempo suficiente? Señor, trabajar demasiado no es un defecto de Apo. De hecho, me parece admirable. La gente trabajadora. En cuanto al tema del tiempo, creo que se puede resolver con comunicación. No veo la necesidad de elegir entre un romance o el trabajo.
Si el trabajo es más importante en este momento, entonces debería priorizar. No soy de las que exigen atención excesiva si quieren ser la propiedad principal de alguien. Si el trabajo es más importante en ese momento, entonces debería priorizarse. No soy de las que exigen atención excesiva ni quieren ser la prioridad principal de alguien. Lada explicó su perspectiva con sinceridad. Si alguna vez tuviera un romance, sabía que sería razonable y comprensiva. Quizás esa actitud se debía a que creció en una familia donde recibía menos atención que sus hermanos. Había aprendido a ser independiente y a vivir sola, sin necesitar constantemente la validación y el amor de los demás. Es raro encontrar a alguien que entienda a Apo como tú. Quizás porque también me gusta trabajar, siempre he sido muy dedicada, tanto en mis estudios como en el trabajo. Por eso no me parece malo centrarme en mi carrera. De hecho, Lada miraba a Apo en ciertos aspectos. Trabajando como su asistente había presenciado de cerca la dedicación y el esfuerzo de la jefa, a lo que ella misma aspiraba a lograr para su crecimiento profesional. ¿Eso significa que con el tiempo te gustará? ¿Qué estás tramando ahora? La conversación se interrumpió bruscamente con la llegada de Apo. No perdió tiempo en intervenir. Para ella misma, Lada suspiró aliviada. No tenía ni idea de cómo seguir manejando la situación sin crear más malentendidos. No estoy tramando nada, hija. Solo quería conocer a alguien que me parecía interesante. Padre, ya te dije que no hay nada entre Lada y yo. Por ahora no, pero quién sabe en el futuro. Las apoyo a ambas. Lada, dígame, jefa. Vámonos, ¿o prefieres quedarte? Lada hizo una reverencia respetuosa al señor antes de seguir a Apo, y estaba visiblemente irritada. Normalmente la gente se mantenía serena y controlada, pero esta vez su expresión dejaba claro su mal humor. Lada no pudo evitar preguntarse si una vez dentro del auto la interrogaría durante todo el camino de regreso. Apo no quería salir a almorzar, pero el señor Addison no me dio la oportunidad de negarme. Se presentó a mi oficina y simplemente me invitó. Apo se quedó callada escuchando. ¿Quieres que lo jure? Te garantizo que todo lo que dije es la pura verdad. ¿Vas a hacer larga esta explicación? No pregunté nada. Pensé que quería saberlo. Apo miró a Lada, quien parecía un poco más incómoda después de que la cortara. Desde que subió al auto, Lada no se había detenido, hablando de la situación, y Apo ya se preguntaba cuándo finalmente dejaría de dar explicaciones que ya podía predecir. Soy su hija, así que ya sé cómo es mi padre. Es cierto, pero ¿no vas a preguntar nada sobre lo que tu padre me habló? No me importan las cosas sin importancia. Así es, pero eso no se trata de trabajar. ¿Qué quieres decir? No lo diré, es algo sin importancia. Lada aprovechó la oportunidad para vengarse, alegando que su tema era irrelevante. Pero claramente Apo sentía curiosidad por saber qué consideraba Lada tan trivial y le interrogó de inmediato. La joven prefirió mantener la situación ambigua, sin dar una respuesta directa. Habla. Ya perdiste la oportunidad de saber, ya no tienes derecho. Te lo pregunto como tu jefa. ¿Usando la autoridad? Sí, Lada negó con la cabeza irritada por cómo era Apo en ese momento. Incluso conduciendo seguía usando su autoridad para presionarla. Este tipo de comportamientos era precisamente la razón por la que nadie la quería. En lugar de tener una conversación normal, añadiría esto a su lista de defectos, para comentarle al señor Addison en la próxima oportunidad. Tu padre está preocupado por ti porque cree que no podrás realizar tu trabajo. Mi padre nunca diría algo así. En realidad te pregunto por tus defectos, te pregunto si el problema es que trabajas demasiado, o si simplemente no tienes tiempo para nadie, razón por la cual no tienes conexiones. Oye, Lada, no te enojes, déjame terminar. Le dije que trabajar demasiado no es un defecto. Si usted, jefa, tuviera a alguien que entendiera su trabajo, eso no sería un problema en su romance. No pedí tu opinión. Lo que había hecho su padre fue definitivamente desagradable para Apo y la molestó mucho. Además, Lada no tenía ningún derecho a juzgarla ni hablar de ella, considerando que apenas se conocían. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y no olvides suscribirse al canal Quizy muchísimo. Y nos vemos en los próximos videos. Bye bye.